Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y la semana pasada Apple anunció macOS Sequoia, la próxima actualización para el sistema operativo de las computadoras de esta compañía. Ya yo lo tengo instalado en mi computadora y en este video te estaré contando todas las nuevas funciones de esta actualización. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena recalcar que en este video no estaré hablando sobre las funciones de inteligencia artificial, ya que esas todavía no están disponibles en esta primera beta, pero ya en este canal hice un video con todas estas nuevas funciones de inteligencia artificial que te dejo aquí para que lo puedas ver después de este video. Hablemos primero de la mejor función de macOS Sequoia y es la parte de continuidad para que puedas tener como una aplicación de tu iPhone directamente en tu computadora. Desafortunadamente en esta primera beta de macOS Sequoia esta aplicación no está disponible, pero en esencia cómo funcionaría es que tendrías una aplicación que puedes abrir para poder tener acceso a tu teléfono en la pantalla de tu computadora, y esta teléfono virtual que tendrías en tu computadora vas a poder controlarlo utilizando el mouse o el trackpad de tu computadora como si fuese realmente tu teléfono. Algo bien sorprendente también es que Apple estará trayendo las notificaciones de tu iPhone a las notificaciones de tu computadora, y si por ejemplo tocas esta notificación de tu iPhone en tu Mac, se estará abriendo directamente en tu iPhone para que puedas interactuar con esa aplicación de tu teléfono a través de esa notificación que recibiste. Un detalle bien importante de esta aplicación de iPhone en tu computadora es que vas a poder pasar archivos de tu computadora al iPhone, y eso será excelente para aplicaciones como Instagram o TikTok, que realmente son muchísimo mejor en el iPhone que utilizar la versión web en tu navegador de la computadora. Pues vas a poder pasar ese video o esa foto que editaste en tu computadora y la vas a poder llevar al iPhone para que la puedas compartir y publicar de una manera mucho más fácil que utilizando el navegador de tu computadora. En realidad esta es mi función favorita de macOS Sequoia y es una pena que no esté disponible en esta primera beta, pero créeme, tan pronto esté disponible aquí en este canal estaré haciendo un video súper detallado de cómo es que funciona esta aplicación para que entiendas cómo es que funciona. Luego de contarte sobre esa función, hablemos de algo que sí está disponible en esta primera beta, y es una función que muchas personas estaban esperando y realmente era algo que ha existido en Windows desde hace mucho tiempo, y es la habilidad de poder organizar tus ventanas mucho mejor. Aquí tengo esta ventana del navegador de la parte de archivos y la puedo llevar a esta esquina y se estará convirtiendo en la mitad aquí en la parte superior. Si la llevo a la esquina pues se estará convirtiendo como en un cuarto para poder tenerlo así. Todavía en esta versión beta es un poquito como medio complicado, pero en esencia se va a poder llevar a un cuarto. Voy a tratar de intentarlo otra vez, parece que no está cooperando, ahí lo hizo. Voy a poder llevar esta aplicación quizás entonces a la mitad, y entonces esta pues vamos a ponerla aquí en un cuarto en la parte inferior, llevándola hasta aquí. Y como puedes ver, he organizado mucho mejor las ventanas en mi computadora de lo que podía hacer anteriormente en las pasadas versiones. Un detalle bien importante es que hay otras estrategias para poder mover estas ventanas. Si tocamos este botoncito verde y lo dejamos aquí como sobre encima del botón, vas a poder seleccionar entre estas diferentes alternativas. Por ejemplo, llevarla a un lado, a la mitad. Vas a poder tener múltiples opciones, vamos a decir en dos aplicaciones, una cada otro. Aquí tengo estas dos aplicaciones abiertas. Un detalle bien importante es que a diferencia de otras aplicaciones que te permiten hacer esto, vas a poder ver que hay un pequeño despacio, realmente no están a los bordes, así que no sé si eso estará cambiando con próximas actualizaciones o si así es como se lo ha imaginado Apple con esta versión. Ahora bien, además de utilizar el botoncito verde, también puedes ir aquí a la parte de la barra de menú e ir a la parte de ventana, y entonces aquí puedes darle a la parte de desplazar y redimensionar para poder cambiar el tamaño de estas ventanas, y aquí tienes múltiples opciones para poder moverlas y llevarlas a diferentes lados. Vamos a ponerla abajo, esto simplemente es un ejemplo, y como puedes ver también vas a poder hacerlo desde la barra de menú de esa aplicación. Y por último también vas a poder utilizar diferentes comandos del teclado, por ejemplo función comando e izquierda para poder llevarla a la izquierda, función control a la derecha para poder llevarla a la derecha. Así que vas a tener múltiples opciones para poder organizar tus ventanas de una manera mucho mejor de lo que podías hacer anteriormente. Una función que todavía no está disponible desafortunadamente en esta primera beta es la función de highlights o de aspectos importantes de una página web, y es que ahora en Safari tenemos este botoncito que ha cambiado un poquito de diseño, y si por ejemplo estás en un hotel buscando información, vas a poder tocar este botoncito y tendrás acceso a la parte más importante. Por ejemplo, en la parte de un hotel pues poder ver exactamente la dirección, en vez de estar buscando en esta página web donde que realmente está la dirección, pues vas a poder encontrarlo de una manera más rápido yendo a esta parte del botón y encontrar la función de highlights o de resaltados. Apple también aprovechó para poder rediseñar el modo de lectura. Si por ejemplo estás leyendo un artículo y quieres tener una experiencia
experiencia un poco más limpia, pues vamos a ir a este botoncito otra vez y aquí Apple te estará mostrando esta interfaz mucho más bonita y más directa del lector. Una vez lo actives, pues tendrás lo mismo que has visto quizás anteriormente, pero ahora cuando vas aquí a la parte del lector vas a tener otras alternativas como cambiar el color, el diseño, la tipografía, en fin, vas a tener más opciones, cambiar el tamaño del texto. Aquí tiene los porcentajes específicos para que puedas tener más control de cómo se ve este modo de lectura para poder leer sin prácticamente nada de distracciones. Al igual que el iPhone y el iPad, Apple también trajo la nueva aplicación de contraseñas a tu computadora y con esta actualización pues vas a poder verla. Como puedes ver, esto va a funcionar prácticamente similar a como hemos visto anteriormente, que te rellenará las contraseñas, etcétera. Vas a poder guardarlos y vincularlo con todos tus equipos. Aquí puedes elegir si por ejemplo quieres importarlas, vamos a decir que no, hasta notificaciones por si acaso hay alguna contraseña que está comprometida, pues vas a poder ver esa información aquí. Y como puedes ver, aquí tengo la parte de todas las contraseñas, las llaves de acceso para que por ejemplo puedas entrar a diferentes páginas sin tener que utilizar contraseñas, pues esa información también estará ahí. La parte de códigos de seguridad, si por ejemplo tienes estos códigos que cambian cada segundo, que son como 6 dígitos, pues eso también lo vas a poder encontrar rápidamente aquí, como también la parte de las contraseñas de Wi-Fi, así que eso es algo también bastante cómodo que vas a poder encontrarlo aquí. Realmente esta aplicación de contraseñas es excelente y es una buena idea que también haya llegado a las computadoras de Apple. Una nueva función en la parte de videollamadas es que ahora vas a poder ir aquí a la parte superior donde se ve el botoncito de FaceTime y vas a poder tener más información de qué estás compartiendo y cómo te estás viendo. Aquí puedes ver una previsualización de qué estarás compartiendo. Puedo por ejemplo cambiar la luz, el modo de retrato para poner el fondo borroso. Incluso también aquí puedes apagar o encender las reacciones si por ejemplo no quieres que se activen las reacciones. También aquí puedes controlar qué tipo de cámara estás utilizando, el micrófono, como también qué estás compartiendo. Si por ejemplo quieres compartir toda la ventana o todas las aplicaciones, pues vas a poder verlo en esta parte del menú, como también cambiar el fondo. Así que si por ejemplo quieres utilizar un fondo limpio, pues tienes acceso a eso, como también tocando aquí y seleccionar entre diferentes fondos. Aquí tienes diferentes colores para poder personalizar y puedes ver el fondo. Y realmente Apple hace un buen trabajo en la parte de segmentación. Puedes ver que realmente se ve bastante limpio en la cámara aquí. Puedes ver que no se ve nada de nada, lo está haciendo bastante bien. Puedes cambiar entre diferentes colores, negros específicamente. Puedes escoger entre diferentes fondos que Apple ha colocado. Por alguna razón ha colocado uno bastante viejo, pero esto es algo que puedes hacer. Como también la parte de tus fotos para poder añadir aquí una foto y la puedas colocar también como tu fondo. Y eso mismo lo estarás viendo aquí en esta previsualización para que sepas qué estará pasando antes de que comiences a compartir. Al igual que en el iPhone y en el iPad, Apple también trajo la función de mensajes para poder hacer muchas cosas nuevas, como la parte de por ejemplo añadir diferentes efectos. Aquí tengo una palabra y si le doy al botón izquierdo pues voy a ponerla en negrillas, itálicas, subrayarla, también añadir diferentes efectos como agrandar, reducir. Aquí puedes ver el de agrandar. Realmente tienes acceso a prácticamente las mismas funciones que están en el iPhone y en el iPad, pero también disponibles en la aplicación para computadoras. Otra cosa que también puedes hacer es apretar aquí el botoncito de más y seleccionar la opción de enviar más tarde para que puedas enviar ese mensaje en otro momento. Perfecto para poder enviar ese mensaje de feliz cumpleaños antes de que se te olvide. Y otra cosa que también puedes hacer, al igual que en la aplicación del iPhone y en el iPad, es en un mensaje cualquiera hacer un clic izquierdo para poder reaccionar con otros emojis. Aquí puedes ver los de Apple que anteriormente teníamos, pero ahora están en colores. Y entonces acceso a los otros emojis para que puedas responder con otras calcomanías y otros stickers. Aquí puedo buscar aquí otros emojis para poder reaccionar con el que yo quiera. Vamos a escoger este de molesto y estaré reaccionando con un mensaje específico en ese mensaje. Al igual que en el iPhone y en el iPad, la aplicación de notas también recibió un sinnúmero de funciones y lo primero que vas a encontrar aquí en esta parte de archivos que puedes añadir sería notas de voz. Aquí estoy grabando esta nota de voz, puedo entonces comenzar a grabar y estará disponible en esta nota. Y obviamente cuando llegue la inteligencia artificial vas a entonces poder tener acceso a una transcripción de ella para poder hacer resúmenes, etcétera. Y otra cosa que también puedes hacer es ir aquí a la parte de editar el texto. Vamos aquí a añadir un encabezado, vamos a decir primera parte y entonces empiezo a escribir aquí bla 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 bla. Puedo entonces seleccionar aquí este encabezado y puedo esconderlo para que de esa manera puedas escribir con mucho más orden y puedas tener diferentes encabezados, diferentes títulos para poder organizar tus notas de una manera mucho más efectiva. Además de esta parte de los encabezados, otra cosa que puedes hacer es, digamos que selecciono este texto, voy a poder ir aquí a la parte de editar el texto y tenemos un nuevo botoncito. Aquí se ve un poquito naranja y selecciono aquí y ahora puedo resaltar. Aquí tengo el rosado, tengo opciones de muchos colores, menta,
azul, así que vas a poder utilizar también esta función de resaltar en tus notas para que una vez más puedas personalizarlas de una manera mucho más que funcione perfectamente para ti. Y por último, en estas notas matemáticas, al igual que como vimos en la aplicación de calculadora para el iPad y en el iPhone, vas a poder tener acceso a notas matemáticas. Aquí si por ejemplo escribo 45 más 45 y escribo el botón de igual, va entonces automáticamente a hacer el cálculo matemático. Ahí puedes ver que escribió 90 para mostrar ese cálculo matemático. Vamos a hacerlo otra vez, y lo mejor de todo es que es en vivo. Si por ejemplo escribo aquí 400, este número bastante grande, y entonces aquí escribo el botón de igual, estaré entonces haciendo ese cálculo matemático para que puedas tener acceso a eso también directamente en tu computadora. Bueno, la aplicación de calculadora también recibió varias funciones que vimos en el iPad, ya que además de poder hacer cálculos matemáticos bastante sencillo como hemos visto anteriormente, vas a poder tocar este botoncito de calculadora y aquí vas a tener acceso a muchas funciones, como la parte de calculadora científica, que tienes aquí acceso a todas estas ecuaciones y funciones, la parte de programación, que tienes acceso aquí a esto. Yo realmente no entiendo cómo funciona, pero tienes acceso también a esta función para que puedas sacarle el máximo a esta calculadora. Y otra función que tienes aquí en esta parte de calculadora es la parte de notas matemáticas, así que las mismas notas matemáticas que tienes acceso en tu iPhone o en tu iPad las tendrás acceso aquí en tu computadora para que puedas ver esos dibujos o esos movimientos que hiciste en tu iPad o en tu teléfono, pues puedas visualizarlo también en la aplicación de calculadora de tu computadora. Y por último, al igual que como te mencioné en mi video de iOS 18, la otra función que tienes es la parte de convertir, y aquí tienes acceso a un sinnúmero de opciones como la parte de divisas para poder convertir, por ejemplo, cuántos son $5 en euros, pues vas a tener acceso a esa información, y también vas a poder escoger entre diferentes aspectos como fuerza, combustible, longitud, potencia, presión, velocidad. Vamos aquí a añadir kilómetros por hora y convertirlo, pues obviamente algo bastante interesante, millas por hora. Pues voy a aquí escribir 585 kilómetros, pues aquí me estará diciendo cuántas millas por hora es esa conversión que estoy haciendo en esta aplicación. Otra función que también está disponible en las otras plataformas en la parte de calendario es que ahora vas a poder encontrar tus recordatorios directamente en la aplicación de calendario. Aquí tengo estos recordatorios que son las cosas que yo hago aquí en Smandao, de por ejemplo publicar noticias, publicar clips, pues eso voy a poder encontrarlo en la aplicación de calendario, como también los eventos que ya tengo ya programados en mi calendario para poder ver ambas cosas en esta aplicación. Al igual que en el iPhone y en el iPad, la aplicación de fotos de la computadora también recibió algunos cambios. No es tan drástico como vimos en el iPhone y en el iPad, pero sí lo más importante es que en esta parte de colecciones vas a poder tener acceso a más funciones específicas como la parte de los viajes, fotos destacadas, y también vas a tener aquí en la parte de tipo de contenido, y aquí como puedes ver hay un sinnúmero de tipos de contenidos que habíamos visto anteriormente, pero en la parte de más es donde encontramos acceso a más funciones como la parte de fotos vistas recientemente, documentos, búsquedas recientes, modificados recientes, fotos que has tomado a recibos. Todo eso lo vas a poder encontrar mucho más fácil en esta nueva y rediseñada aplicación de fotos para tu computadora. Bueno, y aunque no vimos una mejoría sustancial a la aplicación de configuración de tu computadora, algo que vas a poder encontrar en la parte de configuración son dos paquetes de fondos. Para mí el fondo de macOS Sequoia es bellísimo, con los árboles se ve muy bonito. Vas a poder escoger entre diferentes colores en el modo oscuro y el modo claro. Aquí tengo el modo oscuro, pero te estaré enseñando cómo se ve también el modo oscuro para que puedas ver cómo se ve este fondo. Realmente me gusta mucho, no sé cuál me gusta más, si el oscuro o el claro, pero otra cosa que también vas a poder tener acceso es este fondo de pantalla de Macintosh, y esto lo que está haciendo es como haciéndole homenaje a los diseños anteriores de cómo se veía el sistema operativo de los 80 más o menos de Apple, con este sistema como lleno de píxeles. Y aquí tienes acceso a un sinnúmero de opciones como la parte de cambiar los colores, que sea aleatorio, que sea verde, que sea amarillo, en fin, vas a poder escoger qué tipo de color quieres tu fondo, y obviamente estará cambiando cuál sería la animación y el diseño de esta parte un poco retro que Apple está colocando con este fondo, para que tengas acceso a revivir esa nostalgia si quizás viste esto o lo utilizaste. A mí realmente me gusta mucho este tipo de fondo, así que lo estoy utilizando durante los pasados días que he estado utilizando esta versión beta de este sistema operativo. Bueno, luego de contarte sobre todos estos cambios de macOS Sequoia, cuáles computadoras estarán recibiendo esta actualización, pues Apple ya ha confirmado que en el caso de la iMac, solamente la iMac del 2019 en adelante, la Mac Studio del 2022 en adelante, la Mac Mini del 2018 en adelante estará recibiendo esta actualización, como también la iMac Pro del 2017 en adelante, la MacBook Air del 2020 en adelante y las MacBook Pro del 2018 en adelante. Pero en fin, luego de saber cuáles computadoras serán compatibles, cuándo estará llegando esta actualización, realmente es un poco difícil
difícil decir con precisión, ya que Apple tiende a lanzarlo entre algún momento entre septiembre a noviembre, así que en algún momento durante esos 3 meses estaremos viendo esta actualización, así que no hay una fecha exacta, pero seguramente será durante este otoño para que puedas recibir todas estas funciones en tu computadora. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé todo lo que llegará con macOS Sequoia. Seguramente durante las próximas versiones beta estaremos viendo algunos cambios y algunas modificaciones, o quizás algunas nuevas funciones, y obviamente aquí en este canal te estaré trayendo videos sobre todo eso, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas esos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones fue tu favorita y cuál ya quieres tener en tu computadora. Ahora sí, hemos llegado al final, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.